Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días, no sé la hora que nos estén viendo en este video. Y pues estoy muy contento porque tenemos una participación de mis padres, quienes han tenido la oportunidad de pastorear durante algunos años. Y yo sé que muchas personas en las redes sociales siempre han tenido algunas dudas referente a cómo puede ser el ministerio, hasta dónde puede llegar a alguien en el ministerio, por dónde te puede llevar el Espíritu Santo cuando uno decide, bueno, yo quiero servirle a Dios, yo quiero tomar la voluntad de Dios, y sabemos que en algún momento tenemos que tomar una decisión que nos corresponde hacia nuestra vida social, ministerial, en nuestra vida familiar, inclusive. Cómo saber y cómo darnos cuenta de que Dios está con nosotros en la decisión que nosotros estamos tomando. Y pues mis papás aquí presentes, nuestro pastor hermano Rubén Salazar y nuestra hermana Irma, pastora también, les vamos a hacer unas preguntas para que ellos nos contesten qué es lo que ellos han tenido de experiencia en su vida ministerial, o inclusive algo relacionado con su vida personal. Y pues bueno, no sé si nuestro pastor quiera saludar a la gente o decir algunas palabras. Bueno, buenas noches tengan ustedes. Es un gusto estar aquí. Estoy aquí para servirles y para pasar este breve comentario que va a estar delante de ustedes. Muchas gracias, pastor. Pastora, ¿algún saludo? Buenas noches, el Señor les bendiga. Y en esta hora estamos aquí para, querido amigo, darte un consejo de la palabra de Dios, para que en un momento en que tú necesites de una fuerza poderosa, te vamos a decir a quién puedas acudir en esta noche. Muy bien. Bueno, me gustaría preguntarles, no sé quién de los dos me quiera contestar primero, ¿cómo fue que Dios les llamó al servicio ministerial? ¿En qué momento dijeron, pues ya, para cada quien, Dios los llama en diferentes tiempos, en diferentes modos, en diferentes procesos inclusive? Pero vamos a ver cómo fue la experiencia de ellos, cómo Dios los llamó al servicio ministerial. No sé, pastor, si nos quiere dar alguna opinión. Bueno, fue en el tiempo que un grupo de hermanos pasábamos películas en las calles, con sillas, con equipo de sonido, con conjunto, con película y toda la cosa. Pasábamos películas y la iglesia que nos alquilaba el evento, pues yo me metí a la iglesia a orar y el Señor me daba un especial amor por el púlpito, donde se hinca uno. Yo los miraba muy especiales esos lugares y fue así como Dios me hizo sentir poco a poco el cambio de ministerio, de ser un evangelista o de ser un predicador de la palabra de Dios a ser un pastor. Así fue como sentí yo el llamado de Dios para mi vida. Ok, muy bien. Pastora, ¿usted alguna opinión que tenga referente en cómo fue que sintió esa decisión de tomar el ministerio y avanzar en ese aspecto? Bueno, yo, para empezar, yo conocí al Señor desde muy niña. Entonces yo fui creciendo en el Evangelio y aparte yo tenía el anhelo, el deseo en mi corazón como de ser una predicadora, sin saberlo, claro, porque nada más tenía conocimiento de palabra, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces me recuerdo yo que cada vez que yo me acostaba en mi cama, me ponía yo a predicar de la palabra, pero pues decía yo, bueno, y me imaginaba a la gente y que yo les estaba predicando. Pero yo les estaba predicando a lo mejor algo que yo había visto de ellos o no había visto y yo quería predicar. Entonces cuando él me dice que tiene el deseo de ser pastor, pues a mí me encantó porque dije, entonces ahora sí voy a predicar la palabra como Dios quiere que lo haga, ¿verdad? Y por eso yo lo acepté. Muy bien. Bueno, sin duda alguna, yo creo que todo, al menos en la experiencia de nuestros pastores, ha empezado primeramente por el sentir. El sentimiento de querer predicar la palabra de Dios, el sentimiento de expresar a Dios en las calles, en cómo Dios le habló a nuestra pastora, y que a final de cuentas ellos como matrimonio se unieron y vieron que Dios los fue guiando en su voluntad. Es un inicio, el que Dios ponga en nuestro corazón un sentir. Es decir, bueno, si tú que nos estás viendo en la red social,
tienes un sentimiento de querer predicar la palabra de Dios, es un inicio, es un comienzo de donde el Espíritu Santo nos guía y nos lleva hacia un servicio directamente a Dios. Bueno, pastora, y aquí tenemos, ¿cómo fue que bueno, usted ya casado con nuestro hermano Rubén, cómo fue que tomó la noticia cuando les comentaron, pues los vamos a invitar a pastorear temporalmente o definido en alguna iglesia, porque no todos los matrimonios reaccionan igual? O sea, hay matrimonios que tienen el anhelo de servir, de entregarse a Dios en servicio, pero a veces o el esposo o la esposa dicen, no, espérame tantito, digo, yo no lo siento, pero a veces el llamado puede ser individual. Hay matrimonios en los templos en donde está el pastor y la esposa del pastor, o está la pastora y está el esposo del pastor. En otros, pues los dos son pastores, ¿verdad? En este caso, ustedes dos tienen la función de pastores. Aquí usted, hermana Irma, ¿cómo reaccionó en el momento en que se le comentó que posiblemente podían administrar alguna obra, aunque sea por un tiempo indefinido? Bueno, pues me dio mucho gusto, aparte del hermano que era nuestro presidente seccional, ese fue el que nos invitó. Supuestamente nos dijo, pues es que había habido problemas con el pastor de esa iglesia, y nos dijo que solamente íbamos a ir por una temporada, ¿verdad? Porque el pastor no estaba por ahí. Pero cuando nos dio la noticia, claro que me dio mucho gusto, porque dije, gracias a Dios, acabamos de salir del instituto, salimos en junio, y ya para marzo del siguiente año ya estaba esa invitación. Entonces yo me contenté, porque dije, pues eso es lo que quiere mi marido y es lo que quiero yo también. Y me recuerdo que él decía, yo quiero una iglesia, aunque sea que no tenga más que un foco en el techo, y que no tenga pues nada de cosas, ¿verdad? Y que fue una iglesia que él había descrito delante de Dios. Dijo, Padre Santo, aquí nomás está el techo y las paredes sin hacer nada de enjarre ni de nada. Dijo, pero esto fue lo que yo le pedí, y eso fue lo que Dios le dio. Okay. Entonces, pues esa fue una confirmación más de que Dios quería que fuéramos a ese lugar como estaba. Claro. Porque así se lo estaba pidiendo su siervo. Claro. Dijo, pues yo te doy lo que tú quieras, y él se lo dio. En ocasiones, pues Dios siempre escucha nuestra oración. Está en nosotros mismos el tomar la respuesta de Dios, y el ver también, no solamente el de que Dios nos diga, que nos haga sentir cómo nos habla, sino ver el hecho, ver la respuesta a través de un hecho. Dice la palabra de Dios, pídeme por herencia a las naciones. O sea, nosotros podemos pedir cuanto nosotros querramos, mientras que nosotros estemos preparados para recibir esa bendición. Y pues de alguna manera, independientemente del lugar, de la construcción, que es lo de menos, lo importante es la iglesia, ¿verdad? Las construcciones vienen y van, se deshacen, hay que darles un mantenimiento. Las construcciones se van a quedar aquí en la tierra. Nosotros no adoramos las construcciones, nosotros adoramos quien vive dentro de esas construcciones, y no solamente vive ahí, está en todo lugar, porque el Dios en el cual nosotros creemos, pues es un Dios omnipresente, que Él está en donde Él quiere estar, y está en todos lados. Tal vez nuestra mente no entiende hasta dónde pueda llegar ese concepto, pero sabemos que el Dios al cual nosotros buscamos es un Dios omnipresente. Y pues bueno, qué gusto, pastora, saber que usted tenía un llamado y se arriesgó. Y se arriesgó creyéndole a Dios en fe. Yo sé que usted es maestra de profesión, tuvo su buena cantidad de años trabajando ahí en una primaria, y luego como director en una secundaria. Tiene suficiente experiencia enseñando, ha estado acostumbrado desde muy joven a tener un salario fijo, el cual ha mantenido a su familia, se ha mantenido usted, y el venir y tomar una decisión de decir, pues bueno, voy a dar un paso más, a algo de lo cual tal vez yo no tenga mucha experiencia, y posiblemente ya no sea aquella jovencita la cual yo era antes, y arriesgarme a cualquier situación, ¿verdad? Porque los siervos de Dios viven por fe, pero aún así yo creo que el Espíritu Santo ha tenido
tan cuidado de los dos, tanto usted, pastor, como usted, pastora, que hasta la fecha, hoy en día, pues ustedes gozan de una muy buena salud y que Dios siempre los ha cuidado. Así es. Amén. Y hemos visto cómo ellos tomaron su decisión. Dice la palabra de Dios, pastora, que la mujer sabia edifica su casa, y usted tomó una decisión con sabiduría. En ocasiones hay matrimonios que nos están viendo en la red social que no se han atrevido, o por el esposo o por la esposa tomaron una decisión que los invitan a administrar una iglesia, y ellos dicen, no, espérame, pues es que no tengo la capacidad. Oye, pues nadie tiene la capacidad, ni los mismos discípulos tenían la capacidad para predicar, posiblemente con la homilética o con la hermenéutica con la que hoy en día se nos enseña en los institutos bíblicos. Tal vez no tenían la suficiente experiencia, pero dice la palabra de Dios que pidamos a Él sabiduría. Yo creo que la sabiduría a muchos de nosotros nos ha valido para extender el reino de los cielos, y con la ayuda del Espíritu Santo ver cómo cada persona ha venido al Evangelio. Bueno, antes de que yo siga, porque si no yo aquí me agarro, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿por qué de pastor y no otro ministerio? Tal vez, pastor, usted pudo haber dicho, pues yo le sigo de evangelista, yo me dedico a las películas, a proyectar, es mejor ver a la gente en un lugar, la gente se llena en una esquina o en la plaza, ¿por qué usted escogió precisamente decir, pues bueno, ya estuve un tiempo de evangelista, pero ahora quiero ser pastor? O sea, ¿por qué? ¿Cómo Dios lo llevó a esa decisión? Porque yo miraba a los siervos de Dios muy sencillos, muy sin letras, y decía cómo Dios se puede glorificar en estos hombres que han venido, quizás han venido de lo menos, ahora Dios los ha puesto a lo más, y porque Él puso un enamoramiento hacia la obra de Dios ya establecida. Muy bien. Pastor, ¿alguna idea del por qué? Porque lógicamente usted acompañaba al pastor en esas salidas de evangelismo. Iban mis tíos, y juntos predicaban la palabra de Dios, proyectando películas de esas de rollo gigantes, que ahí andaban encintando con dos círculos. Ahí yo recuerdo de niño, veía esas láminas grandes, redondas, en donde papá ponía las cintas grandes, y yo lo veía antes de salir de la casa enrollando, preparando la película y preparando ahí el cuadro grande para proyectar. ¿Cómo fue que usted dijo, bueno, vamos a tomar el pastorado y dejar el sistema de evangelismo durante esos días? ¿Cómo fue que se convenció? Porque en el evangelismo, pues el lugar lo tenían solamente los varones. Ellos eran los que predicaban la palabra. Y gloria a Dios, porque era muy bendecida la gente. Pero dije, ¿y nosotros cuándo vamos a predicar? Entonces dije, el pastorado es un lugar tanto para predicar a los varones como las damas. Y ahí me dio más gusto, porque yo también iba a ser una sierva de Dios. Amén. Bueno, ¿y qué estudiaron para ser pastor? Pues estudiamos la básica en el Instituto Alba, y luego estudiamos el ISUN, teología, para poder dar más administración a los que nos oyen y poder ayudar un poco más en su necesidad. Pastor. Sí, exactamente, yo también estudié lo mismo, y le doy gracias a Dios porque tuvimos muy buenos maestros, siervos de Dios, que gracias a los conocimientos que ellos nos impartieron, ahora nosotros tenemos más conocimiento de todo lo que significa Dios. Tal vez en aquellos tiempos, cuando el maestro estaba aquí en la tierra, no había institutos bíblicos, estaban las sinagogas y se les enseñaba a la iglesia en general, pero no había institutos bíblicos, y mucha gente a veces hoy en día no valora el que haya una escuela con preparación. Pero tal vez no había institutos, pero tenían al maestro de maestros, que cuando examinamos las formas que él enseñaba a través de las parábolas, realmente él aplicaba una pedagogía, una enseñanza. Todos los métodos hasta hoy en día de enseñanza siguen viniendo de raíz precisamente del maestro. Y se hacen especializaciones hoy en día
con tanta gente que estudia, con tanta gente que trae filosofías y que gusta de examinar cada argumento que se da hoy en día referente a toda la situación geopolítica, social que estamos viviendo en el mundo, necesitamos prepararnos cómo ver la voluntad de Dios, pastor, en un mundo en donde pues ciertamente hay pecado, pero también está la bendición y la gloria de Dios, en donde ciertamente Dios manifiesta sus sanidades, sus milagros. No sé de las redes sociales qué es lo que podamos estar pensando o cómo nos podamos identificar para decir, bueno, es que yo no necesito estudiar de un instituto bíblico para predicar, y es cierto. Tal vez muchos digamos, no necesitamos de estudiar de un instituto bíblico, pero el no estudiar un instituto bíblico es solamente como querer llenar un vaso con agua. Porque dice la Biblia que cuando la Escritura menciona que cuando tenemos más conocimiento tenemos más responsabilidad delante de Dios. Y Dios aún nos respalda más porque nos lleva a un nivel diferente o más alto. ¿Por qué? Por el nivel de conocimiento que nosotros tenemos. Así que si nosotros queremos servir a Dios de una manera en que veamos la gloria de Dios, el principal milagro que son las almas convertirse, pues es prepararnos, no solamente conformarnos con leer la Biblia, sino estudiar en el instituto bíblico, o como dice nuestro pastor, ellos no acabaron con el instituto bíblico normal, ellos siguieron otro paso llamado ISUM, que es Instituto de Superación Ministerial, uno sigue teniendo más conocimiento y no importa la edad, el hambre, simplemente el anhelo de querer tener más sabiduría, más conocimiento, provoca una llenura, una satisfacción de conocer más la voluntad de Dios en nuestra vida. Y bueno, nos dice aquí, ¿cuánto tiempo llevan en esta iglesia? En la iglesia donde nuestros pastores están ubicados, es en el Templo Elim, en Monterrey, en la Colonia Moderna. Nos dice, ¿cuánto tiempo llevan en esta iglesia y qué visión les ha dado Dios? ¿Cuál es la visión, pastor, que Dios le ha dado para esta iglesia? Pues la visión es muy sencilla, pero es de mucho ánimo en nuestra vida. Es el de ganar almas para Cristo. Todos los días tratamos de orar por los endemoniados, por los drogadictos, por los borrachos, por los asesinos, por los que hacen mal, ¿verdad? Para que vengan al conocimiento de la palabra de Dios y puedan escapar del lazo del diablo. Amén. Pastora. Bueno, ya tenemos 18 años de estar sirviendo al Señor ahí en ese lugar. Cuando la mayoría de los siervos que estuvieron ahí duraban solo 3 años. Pero pasaron una innumerable cantidad de gentes como ellos y nadie se quedaba. Y gloria a Dios porque el Dios nos dio la capacidad, primeramente, para estar y soportar todos los embates que el enemigo pudiera hacer en contra de los siervos de Dios y darnos la victoria cada día. Por eso estamos ahí, siguiendo, predicando la palabra. Ok, bueno, el Templo Elim significa un lugar de descanso y hemos visto no solamente muchas personas descansar al llegar a la iglesia, sino que hemos visto ministerios formarse. A mí no se me ha olvidado todavía hasta la fecha. Hoy en día esta persona es un evangelista, un joven que en su tiempo llegó a robar el templo, se robó las bocinas, se robó equipo de sonido, entró a la iglesia en la noche y posteriormente Dios lo alcanza y hace como unos 5, si no me equivoco, años, un poquito menos, fue a la iglesia a predicar y nos dio el testimonio de cuando él robó ahí en la iglesia Elim. Sin duda alguna, Dios manifiesta su amor y su misericordia. Él anhela que todos vengamos a una salvación. Yo creo que es muy clara la visión de nuestros pastores, el anhelo de que todo el mundo pueda alcanzar lo que usted y yo, la mayoría de nosotros, conocemos, que es tener un encuentro con el Señor Jesús. Nos dice la siguiente pregunta. En estos años de ministerio de pastor, ¿qué es lo más difícil que ha vivido usted? Pues lo más difícil que hemos vivido ha sido el tener una familia desgraciadamente cristiana que no estaba de acuerdo con nosotros. Cada vez que predicábamos, pues los mayores ponían una cara que no aconsejo mucho ponerla, ¿verdad? Porque no se debe de poner esa cara de adversidad en contra de la palabra de Dios. Ha sido lo más difícil,
batallar con esa familia y hasta que se fueron ellos, se cambiaron de iglesia, se acabó el problema. Pastora, ¿qué es lo más difícil que usted ha vivido ahí en el templo? Pues más o menos exactamente lo mismo, porque la mayoría de las personas que asistían en tiempo pasado, pues era gente que tenía muchos problemas en su casa, jóvenes que sus papás yo creo que nunca les hicieron caso en sus casas precisamente porque trabajaban, otros porque eran adictos y era gente que tenía problemas. Entonces era muy difícil tratar con ellos y no desesperarte porque era muy duro para ellos portarse como una persona normal. Claro. Y no estar como los demás. Entonces, alabamos al Señor porque nos dio la oportunidad de tener la paciencia y de tratar con amor a estas personas. Y eso es lo más difícil que puede ser. Que una persona difícil la tienes que tratar con amor y aprender a escuchar todas sus cosas que ellos tienen, porque hay que escucharlos para poder darles la respuesta. Claro, ¿verdad? Sabemos que a un templo llega todo tipo de personas y no estamos exentos a decir que la familia pastoral o que los miembros seamos perfectos, ¿verdad? En ocasiones Dios permite esas situaciones para que tengamos un encuentro de reconciliación, de paz, fomentar la paz, fomentar o valorar la mansedumbre en la iglesia. No es fácil, no es sencillo. Cuando llega a haber unas situaciones dentro del templo entre personas, recordemos siempre que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades. Y nosotros tenemos que velar siempre, porque en el servicio a nuestro ministerio, siempre procurar un ministerio de reconciliación, no solamente con el Padre, sino que también una reconciliación con las personas que están en la iglesia. Para nosotros el orar, el tener la comunión del Espíritu Santo nos da un fruto. Y todos los días hay que tomar ese fruto. Gracias a Dios, pues ningún problema perdura toda la vida. El único que permanece siempre va a ser Cristo, el que fue, el que es y el que será. Ningún problema va a durar tanto y hasta Dios nos manda, nos permite caminar por un problema hasta donde nosotros podamos soportar. Bueno, qué interesante la experiencia que ustedes como matrimonio, pastores, nos han contado. Nos dice aquí, pastora, en la congregación o congregantes que ha asistido a la iglesia, ¿cómo los describiría? ¿Cómo describiría usted a la iglesia actual, Elim? ¿Cómo los ve usted? Bueno, ahora yo veo un grupo de hermanos deseosos de conocer palabra de Dios, con hambre del Espíritu Santo, con ganas de ser siervos verdaderos de Él. Y eso es una cosa que a mí me agrada, porque si antes iba la gente, yo creo que ellos vivían en su propio mundo, en sus propios problemas, y se negaban a escuchar palabra de Dios. Y ahora estas personas que ahora están con nosotros, tienen esa hambre y esa sed de la palabra, y no solamente de la palabra, sino de ser servidores de Jesucristo. Claro. Pastor, ¿cómo usted describiría a la congregación de Elim actualmente? Bueno, en la actualidad ya son otros los que nos acompañan, pero yo los describiría muy afectivos, muy fieles y que quieren conocer a plenitud la palabra de Dios y que se esfuerzan por servir al Señor en sus vidas. Por demás, también quiero mencionar que son muy leales al Señor y que su fidelidad va a ser recompensada conforme está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y pues, sin duda alguna, cada iglesia vive generaciones de ovejas en sus templos. Aquí corresponde a cada generación, o decidimos dar vueltas en un desierto con la promesa que llegaremos un día a esa tierra prometida en donde fluye leche y miel, o tomaremos la decisión de enfrentar y llegar a aquella gran ciudad en donde Dios Jehová manifestó sus promesas. Y de igual manera nosotros, ¿verdad? Nosotros como generación cristiana nos corresponde llegar a esa tierra prometida, y yo creo que lo más hermoso es que veamos la voluntad de Dios en la iglesia, como decían nuestros pastores, que cada alma que se congregue pues prospere, no solamente en lo material. Eso es una consecuencia de solamente buscar a Dios, sino sobre todo
en el conocimiento y búsqueda de presencia del Espíritu Santo. Bueno, y ¿cómo ven a futuro la iglesia? Ahorita hay gente, ahorita hay algunos ministerios, ahorita la gente está trabajando activamente, pero ¿cómo ven a futuro? O sea, ¿cómo lo ven a futuro a la iglesia? Bueno, si en tiempo pasado han salido ministerios como misioneros, como pastores, que ha sido en tiempo pasado, para el presente y para el futuro, esperamos lo mejor. Que sigan saliendo ministerios. Solamente Dios sabe qué tipo de ministerios, bueno, se lo dejamos a Él porque es su decisión. Pero queremos que se siga alimentando esa llama de ministerio en las vidas y en los corazones para servirle a un Dios vivo y a un Dios grande. Vemos una iglesia pujante, desarrollada por el poder de Dios y manifestándose sanidades, milagros y prodigios diversos en la congregación. Amén. Pastora, ¿cómo usted ve a futuro a la iglesia? Bueno, el tiempo pasado hubo un evangelista que tuvo una campaña ahí en el templo y este hermano nos hacía ver de parte de Dios que de esa iglesia posiblemente todos iban a decir, saldrá algo bueno de Elim, que iban a decir eso. Y el Señor nos decía que de Elim iban a salir ministerios gloriosos, lo que nunca se había visto en otras iglesias se iba a ver en Elim. Y nosotros veíamos poca gente, pero este hermano decía, se van a hacer y suscitar cosas hechas por nuestro Dios que no se han visto en otras iglesias. Y yo por eso creo que el tiempo es de Dios. Como digo, ya hace 18 años de esto, y yo decía siempre, Señor, yo estoy confiando en que tú vas a hacer eso que nos prometiste. No te lo pedimos nosotros, sino que salió de ti y es para tu iglesia. Y creo yo que esos ministerios que van a ser diferentes a lo que se ha visto antes, van a ser de parte de Dios. Amén. ¿Alguna cita bíblica en donde Dios les haya hablado en este cambio de rumbo en el que el Espíritu Santo los haya tocado a ustedes, pastores? ¿Alguna cita bíblica que Dios les haya hablado en lo personal? Bueno, pues está Jeremías 20:11 que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Por tanto los que me persiguen tropezarán, serán avergonzados porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Yo con este texto de la palabra de Dios le estoy muy agradecido a Él porque yo sé bien que Él cumple su palabra en nuestras vidas. Así es. Pastor, ¿alguna cita bíblica en donde Dios usted le haya hablado en su avance personal y ministerial que haya impactado su corazón? El texto de Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que vayas. Y como yo desde niña siempre estuve padeciendo enfermedades terribles y mis padres no contaban con suficientes medios económicos para atenderme. Entonces el Señor me hacía valiente cada día para soportar y para salir adelante a pesar de todo esto, que no me explico ahora cómo yo pude llegar a tener hasta una carrera profesional si mis padres no tenían dinero, pero el Señor me estaba viendo mi corazón, estaba viendo que yo era una niña primeramente valiente, una adolescente que no le importaba soportar cosas que le dijeran sus mismos hermanos por tal de seguir al Señor, y Él se encargó de darme la bendición que ahora tengo. Amén, gracias. Bueno, ¿y qué le recomendarían ustedes a las personas que nos están viendo a través de la red social, a los congregantes de otras iglesias en este momento? ¿Qué palabra les darían, ya sea para tomar la decisión de servir a Dios, o para prepararse, o por el simple hecho de querer buscar y servir a Dios? ¿Qué palabras les dieran? Porque todo tipo de personas nos ven en las redes sociales. ¿Qué les podrían decir a ellos? Pues solamente que busquen a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente y le sirvan. Que no pongan la vista sobre el hombre porque éste falla y falla seguido.
Solamente que le pongan en Jesucristo, que es el actor de la vida, y Él nos va a guiar a través de su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pastora, ¿alguna palabra? Pues que nunca deba de influir en ustedes el hecho de que haya personas con errores, con faltas, con fallas. Acuérdense que mientras nosotros seamos humanos, siempre vamos a ser unas personas imperfectas. Entonces, ¿qué tal si yo siempre me voy a estar fijando en todas las personas que me rodean? Pues siempre les voy a hallar los defectos, pero desgraciadamente no nos vemos los nuestros. Entonces yo le digo, si usted quiere fijarse en una persona para ver cómo es, primero fíjese en usted mismo, cheque cuáles son sus defectos y pídale a Dios que se los quite, ¿verdad? Y así simplemente ya va a dejar de ver a la persona y se va a dedicar a ver a Dios, porque Él es el único que nos puede liberar de todo lo malo. Amén. Bueno, pues ya estamos por terminar esta entrevista con nuestros pastores. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pues este texto nos habla de una unidad, de un amor entre personas. El contar con amigos que buscan de la palabra de Dios nos ayuda para edificarnos en nuestro ministerio. Es como un contador, tiene que estar con más contadoras para poder ejercer la carrera. De igual manera, nosotros, como menciona el apóstol, estamos trotando, estamos corriendo esa gran carrera y debemos de avanzar. Y nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé las personas correctas para nosotros poder crecer. Tenemos el principal instructor, que es la palabra de Dios. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, pues ya estamos por despedirnos. Fue una bendición a todas las personas que nos están viendo a través de la red social. Mándenos un inbox, mándenos un mensaje, un mensaje al Instagram o a la red social Facebook. Estamos al pendiente en Instagram, @David Dios es mi sanador, y el Templo LIM a través de Facebook. Estaremos al pendiente. Alguna pregunta que ustedes tengan referente a nuestros pastores, se las vamos a responder también a través de la red social. Fue una bendición, pastores. Nos podemos despedir. Que el Señor les bendiga. bendiga. Amén.